Históricamente, los países africanos han sufrido primero el colonialismo y posteriormente el neocolonialismo que les impidió desarrollarse y crear una vida económica nacional y propia. Occidente no presta mucha atención a las luchas revolucionarias que se han librado en África e incluso se llega a menospreciar estas luchas y procesos revolucionarios, por lo que creo que se deben estudiar todos estos procesos para entender la situación en la que se encuentran hoy y el daño que causó el imperialismo a los países africanos. Uno de los ejemplos más claros es el de Burkina Faso, en el que el capitán Thomas Sankara tomó el poder e intentó mejorar la situación del país partiendo del anticolonialismo y del antiimperialismo. Así que en este vídeo os voy a hablar de la Burkina Faso de Thomas Sankara. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Me imagino que muchos de vosotros habéis oído hablar de la importancia que tiene Thomas Sankara para Burkina Faso y el proceso antiimperialista y soberanista que emprendió en su país. Pero, para comprender la llegada del capitán Sankara al poder y las medidas políticas que implantó, es necesario hacer una contextualización histórica y entender la historia reciente de Burkina Faso. Así que, vamos allá. No me voy a ir muy atrás en la historia, pero debéis saber que antes de que los franceses colonizaran Burkina Faso, el territorio estuvo habitado por pueblos indígenas como los Lobi y Bobo, y más tarde por los Mosis y Mandés, quienes resistieron las tentativas de absorción de los imperios de Mali y Songhai. También, antes de la llegada de los franceses, una buena parte de Burkina Faso formó parte de los reinos Mosi, que en ocasiones hicieron frente a los distintos intentos de islamización que venían desde el norte de África. Los franceses llegaron al país africano en 1888 y mostraron cierta prisa por colonizar las regiones del Sahel debido a la carrera colonialista que estaban librando con sus competidores británicos. Al principio, las relaciones entre los nativos y los franceses no fueron hostiles, ya que los franceses fueron recibidos por varios líderes tribales, pero las relaciones comenzaron a deteriorarse cuando, en 1891, los franceses mostraron sus intenciones colonialistas. En 1894, las tropas francesas entraron en la actual capital de Burkina Faso, que es Ouagadougou, y en 1896, los nativos no tuvieron otra opción que aceptar el protectorado francés. Pero no creáis que los pueblos de la actual Burkina Faso se mostraron impasibles ante la colonización francesa, puesto que en 1916 se desató una gran insurrección anticolonialista debido a la represión desatada por los colonialistas franceses. Francia decidió renombrar la región como Alto Volta y al principio estuvo integrada en la colonia Alto Senegal, Níger. A partir de 1919, Burkina Faso, entonces Alto Volta, se convirtió en un protectorado diferenciado en el Sahel. Ahora bien, la colonia francesa carecía de salida al mar y resultó ser un tanto problemática para el resto de colonias francesas del Sahel, por lo que en 1932 decidieron disolver la colonia de Alto Volta para integrarla dentro de Mali, Costa de Marfil y Níger. Los servicios que prestaron los nativos a Francia durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la reconstitución de la colonia de Alto Volta, que en 1947 recuperó su estatus de protectorado independiente. Cabe destacar que durante el control colonialista, los nativos no se beneficiaron de la famosa consigna revolucionaria francesa de libertad, igualdad y fraternidad, porque eran súbditos franceses sin derecho ante la ley, sin derechos de propiedad, sin derecho a viajar y sin derecho a votar. En 1958, Francia creó la Comunidad Francesa, que estuvo conformada por distintas colonias francófonas, y un año después, Alto Volta elevó su estatus a República Autónoma, que se unió a la ya mencionada Comunidad Francesa. Pero la unión a esta Commonwealth francesa no duró mucho tiempo, porque con la aparición del Partido Nacionalista Reagrupamiento Democrático Africano, el país comenzó a trabajar por la independencia, hecho que finalmente consiguió el 5 de agosto de 1960. A partir de ahí, Alto Volta era una república independiente
independiente adherida a la ONU. Ahora bien, como muchas de las excolonias francesas, Alto Volta continuó estando bajo la influencia de su antigua metrópoli y sus gobernantes beneficiaban el neocolonialismo francés. La Unión Democrática Voltense, un partido financiado por comerciantes y propietarios de tierra, llevó a Maurice Yameogo a la presidencia, convirtiéndose en el primer presidente del país. No creáis que los primeros años de Alto Volta fueron fáciles, porque la inestabilidad política, las intenciones de los nuevos gobernantes de obtener el monopolio político, el neocolonialismo francés, la corrupción generalizada y el hambre fueron el pan de cada día para los nuevos ciudadanos de Alto Volta. Esto llevó a que la República experimentara distintos golpes de Estado y estuviera gobernada por diferentes jefes militares como Sangoulé Lamizana entre 1966 y 1980, Sayez-Serbo de 1980 a 1982 y Jean-Baptiste Ouédraogo de 1982 a 1983. Es cierto que durante todo este periodo hubo distintas elecciones y constituciones que dieron lugar hasta 3 repúblicas. Pero la tónica general de Alto Volta fue la inestabilidad política provocada por los regímenes militares que se impusieron y las luchas sindicales de los trabajadores, que alcanzó su clímax en la huelga general de 1980 que puso contra las cuerdas el régimen de Lamizana. En 1982, el comandante Jean-Baptiste Ouédraogo, líder del Consejo de Salvación del Pueblo, derrocó a Sayez-Serbo y comenzó a trabajar para traer un cambio a Alto Volta. Para ello, nombró primer ministro a un popular capitán llamado Thomas Sankara. Pero detengámonos un momento para entender cómo llegó Thomas Sankara a ser tan popular que pudo escalar hasta el cargo de primer ministro y desde ahí a la jefatura del Estado. El joven Thomas Sankara se formó en la escuela y en la Academia Militar de Burkina Faso y también se trasladó a Marruecos y a Madagascar para profundizar en su formación militar. Fue en Madagascar donde adquirió una conciencia revolucionaria, ya que fue allí donde entró en contacto con las ideas marxistas y panafricanistas que le marcarían de por vida. Thomas Sankara participó en el proceso popular de Madagascar que puso fin al gobierno de Philibert Tsiranana y se convenció de la necesidad de poner fin al neocolonialismo practicado por las antiguas potencias colonialistas como Francia y de trabajar por un proceso soberanista y patriótico. Cuando regresó a Burkina Faso, fue nombrado segundo teniente y le encargaron formar a los jóvenes reclutas del Ejército Nacional. Sankara no tardó en destacar en las formaciones que impartía, puesto que para él era muy importante que los militares burkineses fueran educados en los valores humanistas, socialistas y patrióticos. Thomas Sankara fue ascendido a capitán y, convencido de las ideas marxistas y socialistas, creó junto a otros militares la agrupación de oficiales comunistas. Como os he comentado antes, en Burkina Faso imperó la inestabilidad política y dentro de las élites gobernantes dominaba la corrupción y el servilismo para con su antigua potencia colonialista que era Francia. A falta de políticos, sindicalistas o intelectuales que adoptaran un papel revolucionario, fueron los militares del círculo de Sankara quienes estaban en disposición de liderar un proceso popular y democrático. En 1982, Jean-Baptiste Ouédraogo, líder del Consejo de Salvación del Pueblo, derrocó a Sayez-Serbo y, para sostenerse en el poder, nombró primer ministro al popular capitán Thomas Sankara. En verdad, el golpe de estado de Ouédraogo no fue más que una reacción desde arriba para impedir una verdadera revolución en el país, porque en aquel año se dieron distintas movilizaciones populares y huelgas, tanto políticas como económicas, que podrían desencadenar en una verdadera revolución popular. De esta manera, Ouédraogo se anticipó y pretendió instrumentalizar la rabia popular del pueblo burkinés, dando un golpe de estado y nombrando primer ministro a Thomas Sankara. Lo que no esperaba Ouédraogo es que Sankara aprovecharía el cargo de primer ministro para empezar a difundir sus ideas panafricanistas, antiimperialistas y socialistas. Sus declaraciones y su invitación a Gaddafi al país no hicieron ninguna gracia al gobierno de Burkina Faso y menos aún a los franceses, que observaban atentos los acontecimientos que se estaban dando en su antigua colonia. Así pues, el entonces jefe de Estado, que era Ouédraogo, le despidió,
lo detuvo y lo puso bajo arresto domiciliario. Hoy se sospecha que Francia estuvo detrás de las acciones de Ouedraogo. Lo importante es que la detención de Sankara no gustó a la sociedad burkinesa y no tardaron en reaparecer las protestas en favor de la liberación del popular capitán y ex primer ministro del país. Las principales organizaciones y sindicatos de izquierdas organizaron multitudinarias protestas para exigir la liberación de Thomas Sankara y consiguieron que el gobierno lo pusiera en libertad. Pero el proceso popular no acabó con la puesta en libertad de Sankara, porque escaló de tal manera que se convirtió en un levantamiento popular seguido por un golpe de estado organizado por la agrupación de oficiales comunistas que había creado unos años atrás el mismo Sankara. De esta manera, los militares comunistas, apoyados por el pueblo de Burkina Faso, consiguieron tomar el poder. Este sería el inicio de una nueva etapa en el país. Para empezar con este cambio, Thomas Sankara se apoyó en el Partido de la Independencia Africana y en la Unión de Luchas Comunistas reconstituida para formar un nuevo gobierno y fue nombrado presidente del Consejo Nacional Revolucionario de Burkina Faso, que lo convertía en el nuevo jefe de Estado del país. El pueblo de Burkina Faso llevaba décadas experimentando golpes de Estado y habían pasado por todo tipo de gobiernos que no cambiaron la situación del país. Thomas Sankara era consciente de ello y sobre todo era consciente de que su llegada al poder no podía ser un simple cambio de gobierno, sino que debía ser un punto de inflexión en la historia del país que marcara el inicio de un cambio radical. Sin un cambio radical sería imposible desarrollar el país, pero a diferencia de sus predecesores, Sankara estaba armado con la ideología marxista y era un firme antiimperialista que le permitía entender la raíz del problema y trabajar para conquistar la soberanía nacional en todos los sentidos. El objetivo mínimo de Sankara era claro: sacar al país del subdesarrollo. Para cumplir con esa misión, el gobierno revolucionario de Burkina Faso trabajaría en los siguientes ejes: no depender del extranjero y desarrollar el país partiendo de sus propias fuerzas, dejar atrás el subdesarrollo y el semifeudalismo tribal y empezar a crear un tejido económico nacional, acabar con las prácticas tribales, acabando con la desigualdad de las mujeres y trabajar junto al pueblo para avanzar juntos. Teniendo en cuenta el objetivo y los ejes que se fijó el gobierno de Sankara, podemos entender las medidas políticas y económicas que implantó. Sankara se oponía a la idea de que solo el gobierno podía transformar el país. La experiencia de distintos gobernantes en Burkina Faso le hizo rechazar la idea de hacer culto al Estado, pese a que el gobierno se considerara patriótico y socialista. Para él, era muy importante que el pueblo participara en la transformación del país. De esta manera, emulando al gobierno cubano de Fidel Castro, creó los comités de defensa de la revolución para que el pueblo se integrara en ellos y trabajaran sobre el terreno para dar con un cambio revolucionario. Gracias a estos comités, los barrios y los centros de trabajo se organizaban de forma asamblearia para representar sus propias reclamaciones en el gobierno estatal, creando un sistema de organización no jerárquico en el que estuviesen representadas todas las capas sociales de la población. Thomas Sankara, también conocido como el Che Guevara africano, no describió el nuevo proceso burkinés como revolución democrática y popular por casualidad, sino que la calificó así porque el cambio en Burkina Faso era bidireccional. Quiero decir, desde arriba, el Consejo Nacional de la Revolución dirigía la revolución y estaba a cargo de las cuestiones políticas más importantes, y desde abajo, los CDR trabajaban para cambiar la situación de los burkineses y permitían que las sugerencias y las demandas del pueblo llegaran a instancias superiores para que la voluntad popular quedara reflejada en el nuevo gobierno democrático popular. Así que vamos con los cambios más importantes que trajo el gobierno de Thomas Sankara. Superación del semifeudalismo y del tribalismo. Es imposible que un país pueda desarrollarse, y menos aún que pueda salir adelante, sin superar la situación de semifeudalismo y de tribalismo en el que se encontraban muchos de los países africanos. Esta característica fue debido a la situación de dependencia que habían implantado las antiguas potencias colonialistas en muchos países africanos a través de la sustitución del colonialismo
por el neocolonialismo. De esta manera, el gobierno de Sankara entró en conflicto con los jefes tribales que existían y les quitó el derecho a recibir el tributo por parte de los campesinos y eliminó el poder regional y local que tenían estos. Aparte de las directivas del gobierno, los CDR tomaron parte activa en la eliminación de los privilegios de estos jefes tribales que podrían suponer el germen de un futuro movimiento contrarrevolucionario. Junto a esto, impulsó una reforma agraria con la que expropió las tierras a los terratenientes y a los jefes tribales para dárselas a los campesinos. La redistribución de la tierra tenía el objetivo de aumentar la producción agrícola del país, puesto que Sankara creía firmemente que poniendo fin a las prácticas semifeudales y tribales, los campesinos trabajarían adecuadamente la tierra, por ende, aumentarían la producción de los productos agrícolas. Esta misión era muy importante para conseguir uno de los objetivos más importantes para cualquier país africano, que es la soberanía alimentaria. En este punto, los críticos de Sankara hablan de la mala relación que tuvo el gobierno revolucionario de Burkina Faso con el pueblo Mossi, ya que este pueblo era la etnia más grande de Burkina Faso y funcionaban a través de estrictos sistemas sociales jerárquicos tradicionales. En la cima de la jerarquía social Mossi se encontraba el Morjo Naba, el jefe o el rey del pueblo Mossi. Era inevitable un conflicto con las estructuras tribales de los Mossi y el nuevo gobierno, porque la política de superación del tribalismo afectó directamente a los Mossi y los CDR llegaron incluso a actuar duramente para acabar con los privilegios de los líderes de este pueblo. Los derechos de las mujeres. Thomas Sankara había leído las obras clásicas del marxismo y se interesó por el trabajo que realizaron las distintas repúblicas populares con la cuestión de la mujer. Asimiló la idea de que un cambio radical necesitaba la participación de toda la sociedad, y cuando hablaba de toda la sociedad incluía también a las mujeres trabajadoras y campesinas. En los países subdesarrollados de África, donde aún imperaban las prácticas tribales, las mujeres eran relegadas a segundo plano o no significaban absolutamente nada para la sociedad, y eso era impensable para Sankara, que aspiraba a una revolución democrática y popular. De esta manera, hizo especial énfasis en la cuestión de la mujer y muchos de sus discursos, como sus escritos, reflejaban su preocupación por mejorar el estatus de las mujeres burkinesas, y es muy famosa la siguiente cita de Thomas Sankara: no hay verdadera revolución social sin la liberación de la mujer. Pero las acciones de Sankara no quedaron en discursos y escritos, sino que llevó a cabo acciones políticas y sociales para acercar la emancipación de las mujeres de Burkina Faso. Por ejemplo, prohibió la ablación y los matrimonios forzados, promovió el ascenso de mujeres a distintos cargos públicos, las instó a seguir estudiando en la escuela y a salir del ámbito doméstico, y promovió la educación sexual entre los jóvenes, instándolos a usar anticonceptivos. Políticas en favor del medio ambiente. En los años 80, poco a poco empezaron a aparecer movimientos en favor del medio ambiente, pero lo que es más sorprendente aún es que, en ese momento en el que la preocupación por el medio ambiente era marginal en Occidente, Sankara ya habló de la necesidad de proteger el medio ambiente. Sí quiero recalcar que la preocupación que mostró el jefe de Estado burkinés por el medio ambiente no era postureo y tampoco se basaba en acciones simbólicas. Para nada. Él estaba realmente preocupado por el medio ambiente y constantemente señaló el sistema capitalista como el verdadero mal para la naturaleza. Entre sus políticas por el medio ambiente se encuentran las siguientes: combate contra los incendios forestales. Sankara impuso castigos muy severos a aquellos que provocaran incendios forestales, contra los ganaderos que no se preocupaban de su ganado. Entendió que un ganadero que no se preocupaba por sus animales no podía preocuparse por la sociedad en general, y también subrayó que los animales desatendidos acaban por causar estragos en la naturaleza. Oposición al caótico corte de leña. El gobierno de Burkina Faso se mostró en contra de la anárquica tala de árboles, que lo único que buscaba era talar cada vez más árboles para poder vender la máxima cantidad de leña posible, por lo tanto, conseguir más beneficios. Sankara insistió en que la tala debía estar regulada y debía formar parte de un plan coordinado por el gobierno y el pueblo. A su vez, empezó un programa de plantaciones de árboles para detener la desertificación de Burkina Faso. En el marco de este programa, el gobierno de Thomas Sankara plantó en 15 meses un total de 10
10 millones de árboles. No solo eso, el gobierno burkinés llevó a cabo la plantación de franjas boscosas de unos 50 kilómetros que atravesaban el país de este a oeste. También se pensó en ampliar este cinturón vegetal a otros países para promover la cooperación económica autónoma entre países africanos. Sobre la salud y la atención pública. El gobierno de Burkina Faso también prestó atención a la salud de los burkineses. Se lanzó un programa de vacunación para erradicar la poliomielitis, la meningitis y el sarampión. En una semana, 2,5 millones de burkineses fueron vacunados, obteniendo las felicitaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, Burkina Faso fue el primer país africano en considerar el SIDA como una amenaza para el continente. Junto a la sanidad pública, también trabajaron para dar cobijo a los ciudadanos del país. Para ello, invirtieron en infraestructura y en vivienda. En tan solo 4 años y sin apenas ayuda extranjera, el gobierno de Burkina Faso conectó todas las regiones del país mediante un vasto programa de construcción de carreteras y vías férreas. A esto hay que sumar la creación de la cosecha popular de viveros forestales para abastecer a 7.000 viveros comunitarios y de esta manera erradicar el hambre en las zonas más vulnerables del país. La educación también preocupaba a Thomas Sankara y él quería que el pueblo de Burkina Faso fuera un pueblo culto y alfabetizado que fuera consciente del enorme cambio que estaban produciendo en el país. Impulsó la educación pública, instó a las familias a escolarizar a sus hijos y en tan solo 4 años, la tasa de alfabetización de Burkina Faso pasó del 13% al 73%. Lucha contra la corrupción y políticas de austeridad del gobierno. Thomas Sankara sabía que el pueblo de Burkina Faso aún guardaba cierto recelo para con sus gobernantes debido a la corrupción generalizada que había caracterizado a los anteriores gobiernos e intentó dar ejemplo acabando con el estatus de privilegio de los políticos burkineses. Para ello, vendió la flota de Mercedes-Benz del gobierno y compró Renault 5, que eran los coches más baratos del mercado de Burkina Faso, para que se usaran como coches oficiales del gobierno. Prohibió el uso de choferes y la compra de billetes de avión de primera clase a su equipo de gobierno. También redujo el salario de los políticos para igualarlos a los salarios de los trabajadores burkineses, para que de esta manera los políticos fueran conscientes de la realidad de la mayoría de los ciudadanos. Concretamente, Thomas Sankara se redujo el sueldo a $450 americanos al mes y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, 4 bicicletas, 3 guitarras, un frigorífico convencional y un congelador roto y la casa que había comprado antes de que llegara al gobierno. Economía. Tal vez uno de los aspectos más importantes del gobierno de Thomas Sankara fue el trabajo económico que llevó a cabo en los 4 años que estuvo al frente del Estado. La figura política de Thomas Sankara tomó una gran importancia cuando se atrevió a denunciar el neocolonialismo y adoptó una postura profundamente antiimperialista en una situación geopolítica marcada por la Guerra Fría. Denunció la deuda que tenían los países africanos y la consideró como una forma sutil de colonialismo que les impedía desarrollarse y alcanzar la soberanía alimentaria. El jefe de Estado de Burkina Faso alzó la voz e instó al resto de naciones africanas a no reconocer la deuda que tenían desde tiempos coloniales. Sin ningún tipo de filtro, criticó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Reserva Federal, al Club de París y al Club de Roma e insistió en la necesidad de que el rechazo a pagar la deuda debía ser una acción conjunta de los países africanos y haciendo una fatal predicción, dijo lo siguiente: si Burkina Faso solo se negara a pagar la deuda, yo no estaría presente en la próxima conferencia. En cambio, con el apoyo de todos, podríamos evitar pagar, y evitando el pago, podríamos dedicar nuestros magros recursos a nuestro propio desarrollo. Y en verdad, no se equivocó, porque su rechazo a la deuda fue una de las razones por las que acabaron con él. Otro objetivo principal del gobierno de Sankara fue alcanzar la soberanía alimentaria para abastecer a toda la población de Burkina Faso y no depender de acciones caritativas de distintas ONGs occidentales. Sankara
Sankara insistió una y otra vez que su país tenía capacidad para producir suficiente alimento para todos y su gobierno, junto con el pueblo, se puso manos a la obra para conseguir la tan ansiada soberanía alimentaria. Sobre esta cuestión quiero leeros la siguiente cita de Thomas Sankara: nuestro país produce lo suficiente para alimentarnos a todos. Por desgracia, por falta de organización, nos vemos obligados a pedir ayuda alimentaria. Es esta ayuda la que infunde en nuestros espíritus la actitud de los mendigos. Para conseguir la soberanía alimentaria, lo primero que hizo el gobierno revolucionario de Burkina Faso fue implantar la reforma agraria que os he mencionado antes. Pero a esto hay que sumar los programas de irrigación y fertilización que llevó a cabo el gobierno. El trabajo conjunto del gobierno burkinés, de los CDR y del pueblo de Burkina Faso dio sus frutos, porque en tan solo 2 años superaron la producción media de trigo de todo el Sahel. Os doy los números. En 1986, la producción media de trigo de todo el Sahel fue de 1.700 kilogramos por hectárea, mientras que la producción media de trigo solo de Burkina Faso fue de 3.900 kilogramos por hectárea en el mismo año. Gracias a esta producción, por primera vez, Burkina Faso no solo consiguió la producción necesaria para abastecer a todo el país, sino que además estaba en disposición de exportar trigo a otros países. Es decir, aparte de cubrir las necesidades materiales de la nación, generaron excedente para comerciar. A su vez, la producción de algodón también aumentó, lo que permitía a las empresas de Burkina Faso pasar de la mera exportación de la materia prima, o sea, en este caso del algodón, a transformarla en ropa para consumirla dentro del mercado nacional. En cuanto a la economía nacional de Burkina Faso, también tengo que destacar que el gobierno de Thomas Sankara llevó a cabo una serie de estatalizaciones y nacionalizaciones en sectores estratégicos del país. El caso más importante fue la nacionalización de las riquezas minerales del país, las cuales no podían quedar en manos de agentes burkineses privados y mucho menos en manos de multinacionales o transnacionales extranjeras. Todo el trabajo que llevó a cabo el gobierno de Thomas Sankara fue muy importante y creó un precedente muy peligroso para el imperialismo en África. En tan solo 4 años, Burkina Faso demostró que un gobierno democrático popular y con un claro carácter antiimperialista, trabajando conjuntamente con el pueblo, puede salir de la situación de dependencia neocolonialista y puede comenzar a trabajar para desarrollar el país. De ahí que Thomas Sankara, previendo un nuevo futuro para el país, decidió renombrarlo y alto volta pasó a llamarse Burkina Faso, que significa la patria de los hombres íntegros. El ejemplo de Burkina Faso podía propagarse por otras naciones africanas y el espíritu panafricanista, mezclado con ciertas ideas del marxismo, podía resurgir en el continente. Por eso mismo, no es de extrañar que los imperialistas complotaran contra el gobierno revolucionario de Burkina Faso y concretamente contra Thomas Sankara. De esta manera, el antiguo compañero de armas y camarada Blaise Compaoré dirigió un nuevo golpe de estado en contra de Thomas Sankara. En pocos días, Thomas Sankara y 12 oficiales fieles a él fueron ejecutados, acabando así con el gobierno revolucionario de Burkina Faso. El cuerpo de Thomas Sankara fue desmembrado y enterrado en una tumba anónima. Los CDR que se crearon durante el periodo revolucionario de Sankara ofrecieron resistencia a Compaoré, pero no pudieron con el ejército nacional y finalmente el golpe acabó triunfando. El traidor Compaoré estuvo en el poder hasta 2014, cuando fue derrocado por el estallido popular de ese mismo año. A partir de ese momento, las nuevas autoridades burkinesas trabajaron para hacer justicia a Sankara. En octubre de 2021 comenzó el juicio contra los golpistas que asesinaron a Thomas Sankara y a los oficiales que se mantuvieron fieles al entonces jefe de Estado. Blaise Compaoré y otros 2 acusados, que son Kafando y Diendéré, fueron condenados a cadena perpetua, haciendo justicia a Thomas Sankara y a su gobierno revolucionario. Thomas Sankara se ha convertido en una de las figuras principales del antiimperialismo y del panafricanismo. Su trabajo al frente del Estado de Burkina Faso no ha quedado en el olvido y aún hoy los burkineses le recuerdan con cariño y otros
pretenden recoger su legado y trabajar para desarrollar el país. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo sobre algún otro líder panafricanista? Hacérmelo saber en comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenéis a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas! Ahora con Lowy, hasta